Mucha información hoy día, a 48 horas del cierre finalmente ya de la campaña, han aparecido muchas denuncias nuevas contra Ollanta Humala y contra Keiko Fujimori, algunas de ellas manifiestamente falsas, como veremos más adelante. Nosotros habíamos pensado contarlo después de las elecciones, pero parece que vamos a tener que contar algunas de ellas antes en beneficio de los perjudicados. Pero también vamos a hablar esta noche de lo que ha pasado en los dos mítines, en el de Ollanta Humala y en el de Keiko Fujimori, donde a nuestra reportera Albina Ruiz no se le dejó subir al estrado para cumplir con su trabajo. Un veto que no entendemos, la verdad, como el que se tiene hacia este programa por parte de los dos candidatos, tanto de Ollanta Humala como Keiko Fujimori, que no han querido venir. Y, por supuesto, también vamos a hablar de una denuncia presentada por el congresista, por el periodista muy reputado Gerardo Reyes en Univisión esta noche contra Ollanta Humala. Pero primero vamos a hablar de Toledo. Toledo y Ollanta Humala. La nota de Carlos Hidalgo. A 3 días de la definición final de este proceso electoral, los candidatos en carrera parecen correr en buena compañía. Si hoy Keiko Fujimori presentó a una serie de personalidades políticas que apoyan su candidatura, el envión que Alejandro Toledo le ha pretendido dar a la postulación de Ollanta Humala tampoco ha pasado desapercibido. Quizás su caso llame más la atención si tenemos en cuenta las frases con las que calificaba al nacionalista en primera vuelta. ¿Quieres un presidente como Chávez en el Perú? ¿Quieres regresar al pasado de la corrupción, de la delincuencia, de la violación de los derechos humanos? Ni el pasado, ni el salto al vacío. Fue el único que durante la primera vuelta enfiló todas sus baterías contra Humala, ¿no? Al final de su campaña planteó que Humala representaba un salto al vacío, que era chavista, que era un enorme peligro para el Perú. Y sin embargo ahora resulta aliado de él. Es sorprendente, ¿no? Y en mi opinión equivocado para él, ¿no? Creo que la posición que ha tenido Carlos Brus era mucho más sensata y razonable, no pronunciarse por ninguno de los dos y tratar de organizar una bancada parlamentaria que fuera la oposición en cualquiera de los dos casos, ¿no? De una posición maximalista en la que Humala era poco menos que el cuco, a una suerte de beso y abrazo que ha sorprendido a medio Perú. Como dice Fernando Rospigliosi, el apoyo de Toledo a Humala provocó que Carlos Brus, quizás la cara más representativa de la chacana en el futuro parlamento, discrepara abiertamente con la decisión de su partido. Conveniencia política la del ex jefe de Estado. Para muchos, si bien es evidente el sesgo antifujimorista de Perú posible, la adhesión al proyecto humalista tampoco es que a priori guarde mucha lógica. Quizás la explicación se encuentre más allá de la política. Bueno, no necesariamente es una explicación política, puede ser una explicación emocional. Entre otras cosas, el hecho de que Pedro Pablo Kuczynski esté al lado de Keiko Fujimori es una motivación, una de las motivaciones de Alejandro Toledo, ¿no? Al final ha desarrollado una animadversión contra Kuczynski que es sorprendente, no es mutua, me parece, ¿no? Ciertamente no es que entre Toledo y Humala haya habido tampoco buena química antes de esta segunda vuelta. Recordemos que el comandante estuvo involucrado en el andahuaylazo que pretendía efectuar un golpe al gobierno toledista en el 2005. Si eso ya no es mucho, durante la primera vuelta de este proceso electoral, unos cables de Wikileaks revelaron un supuesto pedido del gobierno chacano para que las autoridades norteamericanas se ocuparan de la candidatura del nacionalista en las elecciones del 2006. Funcionarios del entorno del gobierno de turno, que era el señor Toledo, con la embajada norteamericana. Eso no ha sido desmentido. En segundo lugar, ¿para qué se reunieron? Fue porque estos funcionarios del entorno del gobierno del señor Toledo estaban pidiendo un apoyo a la embajada norteamericana para diseñar un plan de comunicaciones. ¿Qué es un plan de comunicaciones? Hay que ir al Wikileaks para saber cuál es el detalle de ese plan de comunicaciones. Toledo es uno de los políticos menos rencorosos que hay en el Perú, ¿no? Es un hombre que no tiene grandes odios, es sorprendente, por eso su animadversión contra Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero es un hombre que realmente como persona es una buena persona. A mí me parece raro su comportamiento político, un poco errático en el último tiempo. Teniendo en cuenta esto, ni bien los resultados de la segunda vuelta electoral lo sacaron de la foto, Toledo no escondió su acercamiento a Humala.
Tenemos puntos de coincidencia y tenemos puntos de divergencia, pero esa es la democracia. Luego de ese primer encuentro, la masiva migración de técnicos peruposibilistas al equipo humalista hizo creer a muchos en una alianza tácita. Ahí al menos estaban Kurt Burneo, Oscar Dancur y Luis Arias Minaya como para dar fe de eso. Yo interpreto que esta mayoría relativa involucra o lleva un mensaje implícito, que es abrir las puertas al consenso, abrir las puertas al diálogo. Esa invitación yo la he aceptado a título personal, porque debo de manifestar que yo no soy militante de Perú Posible. Sin embargo, el expresidente, fiel a su estilo por momentos difuso, siguió jugando con la expectativa respecto a un eventual apoyo. Esos son los motivos por los cuales el partido ha tomado la decisión de no apoyar a ninguno de los dos candidatos. Así van las cosas de extrañas hasta que la última semana de mayo Toledo anunció lo que para muchos era más o menos evidente. Hoy que el país se encuentra en una nueva y mayor encrucijada, Perú Posible se siente con la responsabilidad ante el país y ante la historia de tomar posesión ante la próxima segunda vuelta. El Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política, el presidente del partido, anteponiendo los altos intereses del Perú a cualquier otro de índole personal o partidario, han decidido apoyar sin ambigüedades la candidatura de Ollanta Humala. Aquí no hay ningún condicionamiento. Esto no es un toma y daca. Para poder tener la autoridad moral y democrática de ser severos vigilantes de la democracia, no hay ningún pacto de gobernabilidad. Ahora su alianza con Humala creo que no le va a hacer bien en su imagen internacional, ¿no? Humala finalmente es visto en el exterior como un militar autoritario, violador de los derechos humanos, chavista, antidemocrático, entonces eso creo que no le va a hacer bien a Alejandro Toledo. Si bien queda claro que el plan de comparsa no le suma mucho al expresidente, ¿su apoyo significará algo concreto a la candidatura humalista? Yo creo que le suma, porque Ollanta Humala se ha juntado con gente que le ponen barreras contra los ataques que él sufre. En este caso, Humala ha sido acusado y de hecho ha sido un protagonista decisivo en el golpe contra Toledo el 1 de enero del año 2005, donde murieron 4 policías. Entonces, al estar Toledo de su lado, eso le baja la importancia a este ataque, ¿no? Y si por esas cosas del destino Humala es nuestro próximo presidente, ¿cuál será el accionar de Perú Posible? Bruce dijo hace algunas semanas que en la negociación los de Humala les ofrecieron el oro y el moro, pero como se dice, una cosa es con guitarra y otra con cajón. De llegar al poder gana Perú, ¿se daría en la práctica un cogobierno con la chacana? Perú Posible no existe. Puede reclutar a alguna gente que ha estado en Perú Posible, pero Perú Posible no existe, como no existen los partidos en el Perú. Así es que la gente pasa de un grupo a otro. Lo que sería es que Ollanta Humala podría reclutar a gente que ha estado con Toledo y que se incorpora al humalismo. Eso puede ocurrir, pero no sería una alianza entre partidos, porque como digo, no existe Perú Posible. A pesar del evidente ofrecimiento, Toledo se ha esforzado en decir que no ocupará ningún cargo en un eventual gobierno humalista. Tampoco lo hará, según él, ninguna de las figuras representativas de Perú Posible. Aunque eso está por verse, queda claro que en política lo que se dice en un momento puede ser tranquilamente dejado de lado para optar por otro discurso. ¿Cuánto de angurria política y cuánto de posición antifujimorista pesó en la decisión del ex jefe de Estado? Eso lo veremos en los próximos meses si es que Ollanta Humala se convierte en el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno. Evidentemente la estrategia de Ollanta Humala es moderar su mensaje económico. La idea de este plan de gobierno original que se ha ido dejando en el camino es atraer a profesionales de otras tiendas políticas como del Perú Posibilismo, eso es lo que ha sucedido, y sumarlos a un proyecto económico distinto y diferente. Por lo menos esa es la presentación que se ha hecho en los últimos días. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el meeting de Keiko Fujimori, un detrás de cámaras que usted no se puede perder, con declaraciones muy curiosas, por decirlo menos, de Rafael Rey, quien podría ser en algún momento el próximo presidente del Perú también. Volvemos.